Vamos a recibir a la residencia del San Martín de la Plata. Los representantes son María Victoria Lanís y Brenda Flores y van a presentar coagulación intravascular diseminada en la enfermedad meningocócica invasiva. Te lo voy a dejar acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Lanís, mi compañera es Brenda Flores. Somos residentes del Hospital San Martín de la Plata y en el día de hoy vamos a presentar nuestro caso clínico titulado Coagulación intravascular diseminada en la enfermedad meningocócica invasiva. Ahí está. Vamos a empezar con el caso clínico. El día 27 de agosto ingresa a la guardia de nuestro hospital una paciente femenina de 27 años previamente sana. Presentaba como síntomas iniciales fiebre, vómitos, dolor abdominal, dinesio epigástrico con posterior localización en fosa ilíaca derecha. El operatorio de ingreso no presentaba particularidades y por la clínica de la paciente se arribó al diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda. A las pocas horas del ingreso tuvo una mala evolución, presentaba somnolencia, inestabilidad hemodinámica, estaba hipoperfundida y tenía disminución del ritmo diurético. Se le tomaron 2 hemocultivos. A las pocas horas se le hizo una cirugía exploratoria a nivel abdominal de urgencia, donde se halló un líquido libre purulento y se tomó muestra. Ingresó a UTI presentando un shock séptico de origen desconocido y coagulopatía por consumo asociada. Por todos los parámetros clínicos y bioquímicos se arribó al diagnóstico de SID, presentó mala evolución clínica, shock refractario y se requirió asistencia respiratoria mecánica. Tuvo lesiones purpúricas y cianosis en manos y pies, presentó anuria y se precisó hemodiálisis de urgencia. Los hemocultivos saltaron positivos, 2 de 2, y se encontraron diplococos gram negativos, por lo que se alertó rápidamente al servicio médico debido a la alta sospecha de bacteriemia por Neisseria meningitidis, lo cual implica una urgencia médica. Acá vemos los laboratorios. Ella ingresó el primero fue el día 28 de la madrugada, presentó una leve leucocitosis y a las pocas horas presentó una franca leucopenia, por lo que se le administró factor estimulante de colonias granulocíticas y vemos cómo repuntaron los leucocitos rápidamente. Vemos una disminución en el hematocrito, en la hemoglobina y en las plaquetas y en el pH conforme pasan las horas. Vemos un lactato considerablemente aumentado y la urea y la crea, que son parámetros de función renal, estaban también muy aumentados. Vemos una protrombina muy disminuida, el cateterismo estaba aumentado en segundos, el fibrinógeno estaba dentro del rango de referencia, el dímero D muy aumentado y las plaquetas, como ya dije antes, muy disminuidas. El día 29 de agosto se arribó al diagnóstico microbiológico definitivo mediante FilmArray y Malditov, detectándose Neisseria meningitidis tanto en el hemocultivo como en el líquido peritoneal que se tomó en la cirugía. Luego presentó falla multiorgánica debido a la enfermedad meningocócica invasiva producida por esta bacteria. La cianosis progresó a necrosis y gangrena en las 4 extremidades y a partir del día 1 de octubre se trató con cámara hiperbárica para reoxigenar los tejidos que estaban necrosados, lo cual no fue suficiente y se amputaron todos los dedos de las manos excepto los pulgares y también ambas piernas a nivel infrapatelar. El día 23 de octubre ya presentaba mejoría clínica, por lo que fue el día de su alta hospitalaria, pero bueno, con consecuencias irreversibles, además de las amputaciones, la falla renal crónica con requerimiento de diálisis. Bueno, por lo tanto, la paciente de nuestro caso clínico tuvo una enfermedad meningocócica invasiva que inició con un foco abdominal. Así que voy a explicar un poco de qué es la enfermedad meningocócica invasiva. Es una infección aguda producida por Neisseria meningitidis, caracterizada por la invasión de este microorganismo a sitios que normalmente son estériles, como sangre y líquido cefalorraquídeo. Y se va a manifestar clínicamente como meningitis, sepsis o ambas.
tiene una evolución que es muy rápida y tiene una elevada morbimortalidad. Ahí está. Esto se debe a que Neisseria meningitidis libera vesículas de membrana que son ricas en endotoxinas. Estas son liberadas a la circulación, se unen a proteínas plasmáticas que facilitan la unión a macrófagos y células endoteliales, por lo que ahora va a desencadenar una producción masiva de mediadores proinflamatorios, por lo que va a generar en el huésped una respuesta desregulada que va a conducir a shock séptico, SID y falla multiorgánica. Entonces nos pareció importante definir qué es la coagulación intravascular diseminada, que es una enfermedad trombohemorrágica sistémica y adquirida, caracterizada por la activación generalizada de la coagulación, la fibrinólisis en la microvasculatura y la disminución de los factores de coagulación de plaquetas y anticoagulantes naturales. Como consecuencia, se producen microtrombos, daño microvascular y falla multiorgánica. Con respecto a la fisiopatología de la SID, a ver si puedo usar esto, ahí está. Lo que ocurre es que con toda esta situación inflamatoria que está cursando la paciente, van a liberarse citoquinas que va a generar que los macrófagos y las células endoteliales ahora expresen factor tisular. Por lo tanto, va a haber una generación de trombina, formación de fibrina y por lo tanto formación de trombos. A su vez, todos sabemos que en el caso de sepsis va a haber un aumento en el número de neutrófilos. Y estos tienen una superficie polianiónica, acá, una superficie polianiónica que va a favorecer la activación de la vía intrínseca. A su vez, liberan los NETs, que son las trampas extracelulares de neutrófilos, y estos van a favorecer la activación de la vía extrínseca y a su vez van a permitir o va a favorecer la adhesión y la agregación plaquetaria. También las plaquetas se activan y liberan mediadores protrombóticos. Por lo tanto, todo lo que dije hasta ahora, tanto las células endoteliales, los macrófagos, los neutrófilos y las plaquetas están generando un estado procoagulante, o sea, con formación de trombos. Todo esto, el aumento en la generación de trombina, va a hacer que ahora los anticoagulantes naturales, como la antitrombina y la proteína C, generen una fibrinólisis reactiva, por lo que va a haber un aumento del dímero D. Pero, o sea, esto estaba contribuyendo... Ah, no, ahí va, me perdí. Ahora sí. Lo que ocurre también es que el endotelio dañado libera el PAI-1, o sea, el inhibidor del activador del plasminógeno, y también TAFI, que va a inhibir a la plasmina. Por lo tanto, va a generar que ahora no haya una lisis de coágulo. O sea, inicialmente tenemos una hiperfibrinólisis reactiva que luego va a llevar a una hipofibrinólisis. Además, esta hipofibrinólisis se da porque por ese aumento en la fibrinólisis se consumen los anticoagulantes naturales. Así que bueno, todo esto está llevando a la formación de trombos y también que perduren en el tiempo. Así que bueno, lo que ocurrió con la paciente en nuestro caso clínico es que los trombos ocluyeron la microcirculación de sus extremidades, generando que ahora tenga hipoperfusión, lo que llevó a isquemia y a necrosis. Por lo tanto, tuvo las consecuencias que hubo que amputarla. Bueno, ahora voy a hablar sobre las pruebas de laboratorio de hemostasia. Carecemos de una prueba que permita establecer con certeza el diagnóstico de la SID, ya que estas pruebas pueden alterarse por diversas causas. Para ratificar o confirmar el diagnóstico, los médicos usan un algoritmo que incluye parámetros clínicos y bioquímicos. Dentro de estos últimos se incluyen el tipo de protrombina prolongado, el fibrinógeno, el recuento de plaquetas y el dímero D. Estas pruebas deben ser rápidas, sencillas y económicas para poder ser ejecutadas en centros de baja complejidad. En cuanto al tiempo de protrombina, este suele estar prolongado en un 50% de los casos de SID, pero un valor normal no excluye este trastorno. Puede estar aumentado por otras causas, como ser disfunción hepática, déficit de vitamina K o por consumo de dicumarínicos. En cuanto al dosaje de fibrinógeno, teóricamente este debería estar bajo en la SID, por un lado porque sabemos que la trombina pasa el fibrinógeno a fibrina
Y por otro lado, la plasmina degrada el fibrinógeno en productos de degradación de fibrinógeno. Esta proteína tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de la SID porque su concentración depende del valor basal y además, al ser un reactante de fase aguda positivo, suele estar elevado en etapas iniciales de la SID y decrece a medida que progresa este trastorno. Tiene baja sensibilidad, pero es muy específico, aunque puede estar también disminuido ante una disfunción hepática. Su valor normal no excluye la SID y como lo que nos importa es evaluar tendencia, es importante hacer exámenes seriados. En cuanto al recuento de plaquetas, típicamente encontramos plaquetopenias moderadas, severas en la SID. Un recuento de plaquetas tiene una alta sensibilidad, pero es poco específico, ya que pueden estar también disminuidas por otras causas, como por consumo de fármacos o enfermedades de médula ósea. También acá lo que nos interesa es evaluar tendencia, por eso hay que hacer exámenes seriados. Y finalmente, en cuanto al dímero D, como ya dije antes, el fibrinógeno pasa a febrina por acción de la trombina, y luego el factor 13 activado lo que hace es transformar la febrina soluble en insoluble. Luego aparece la plasmina, que provoca la aparición de productos de degradación solubles que son exclusivos de la febrina insoluble, que es el dímero D, lo cual nos marca que previamente actuó la trombina sobre el fibrinógeno y posteriormente la plasmina sobre la febrina insoluble, que es lo que se conoce como fibrinólisis secundaria, que es lo que nos interesa justamente evidenciar con esta prueba. Tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad, ya que puede estar aumentado por otras causas, como trombosis, cirugía, trauma, inflamación, etc. Un valor normal excluye la SID, pero por todo esto que dije antes, es el mejor marcador para el diagnóstico de la SID. Bueno, lo que hicimos en nuestro laboratorio, como de rutina, medimos el tiempo de protrombina y el KPTT, que dio prolongado. En estos casos realizamos la prueba de mezcla con un pool de plasma normal y según cómo dé el resultado nos puede orientar hacia una causa u otra. Si corrige, nos habla o nos sugiere que hay un déficit de factores, mientras que si no corrige, orienta más hacia la presencia de inhibidores. Bueno, no dije antes que hay que repetir justamente las pruebas alteradas, tanto en un plasma normal, en el plasma del paciente, como en el tubo de mezcla, y ahí vemos si corrige o no. En el caso de la SID, como hay una patología de consumo, hay un déficit de factores, y cuando le aportamos el plasma normal, cuando el plasma normal aporta los factores deficientes, vemos que corrige. Rutinariamente se procedería con el dosaje del factor 5 y el factor 8 para discernir entre una falla hepática, donde encontraríamos el factor 5 disminuido y el factor 8 dentro del rango de referencia, para distinguir justamente de la falla hepática de lo que es la SID. Pero debido al contexto clínico de la paciente, solo se prosiguió con el dosaje de dímero D. Como conclusión, tenemos que este caso refleja la elevada agresividad de la enfermedad meningocócica invasiva, así como el desafío diagnóstico que plantean sus presentaciones atípicas como lo es el foco abdominal. Resulta además fundamental destacar el impacto de las alteraciones de la hemostasia y del daño tisular mediado por la trombosis microvascular de la SID, siendo un factor determinante de la alta morbimortalidad. Se destaca la relevancia del laboratorio de hemostasia en el reconocimiento temprano de coagulopatías asociadas a la sepsis, permitiendo orientar el diagnóstico y monitorear la evolución clínica. Pero bueno, a pesar de la rapidez de los médicos en poder afrontar esta situación que estaba teniendo la paciente y también la rapidez del laboratorio de poder aportar estas pruebas que ayudaron al diagnóstico, la paciente tuvo consecuencias irreversibles como lo fue la amputación de sus miembros y la diálisis. En la siguiente filmina, bueno, tenemos la bibliografía consultada y bueno, llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Gracias también a nuestra Resi que nos está acompañando, que también nos impulsó a poder presentar el trabajo y nos ayudó en su elaboración.